En esta ocasión, vamos a trabajar con las funciones de fecha y hora. Comenzamos con la función ahora. Esta función devuelve la fecha y la hora actual. Como podéis comprobar, la función nos dice que estamos a 29 de noviembre de 2022 y son las 3:45. Con esta función, también podríamos hacer algún tipo de cálculo. Por ejemplo, vamos a ver la hora que era hace 12 horas. Escribo -0,5 y Excel nos dice que hace 12 horas eran las 3:45. O por ejemplo, la fecha que será dentro de una semana. Y como veis, será el 6 de diciembre. O por ejemplo, ¿cuál es la fecha y la hora de hace 2 días y 6 horas? Escribo 2,25 y obtenemos el resultado. La función año devuelve el año de una fecha. Excel nos dice que es el año 2021. También podemos sumar o restar años. Por ejemplo, 5 años atrás, que corresponde con el año 2016. La función día devuelve el día de una fecha. Y si queremos saber el día que será dentro de una semana, le sumo 7 a esta fecha. La función día_sem devuelve el día de la semana correspondiente a una fecha. Y en esta función, tenemos que tener la precaución de poner el segundo argumento, para que Excel devuelva de forma correcta el día de la semana, porque en América, la semana comienza en domingo, y en Europa, comienza en lunes. Con lo cual, si utilizo la función sin poner el segundo argumento, vamos a ver lo que va a ocurrir. Hoy estamos a 29 de noviembre de 2022, que es martes. Y si pongo solamente el primer argumento, como veis, Excel dice que estamos en el tercer día de la semana. Sin embargo, estamos a martes, es decir, el día de la semana es 2. Con lo cual, voy a poner el segundo argumento, para decirle a esta función que la semana comienza en lunes. Selecciono la fecha, punto y coma, y a continuación, pongo el tipo, es decir, el día en que comienza la semana. Voy a poner el valor 2, que es de lunes a domingo. Cierro paréntesis, pulso intro, y el resultado que obtenemos es el 29 de noviembre de 2022, que es el segundo día de la semana. La función días_lab devuelve el número de días laborables que hay entre dos fechas. Y lo que hace esta función es pasar por alto los sábados y los domingos. Por ejemplo, vamos a calcular los días laborables que hay entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Fecha inicial. Fecha final. Y obtenemos 260 días laborables. Pero no se han tenido en cuenta los festivos, es decir, solamente se han tenido en cuenta sábados y domingos. Si quisiéramos añadir los días festivos, aquí tengo una lista de los días festivos del año 2022 en Zaragoza. Así que voy a añadir todas estas fechas a esta función. Fecha inicial. Fecha final. Y a continuación, voy a seleccionar todo el rango de celdas donde están las vacaciones o los días festivos. Con lo cual, resulta que tenemos 248 días laborables en el año 2022, excluyendo sábados, domingos y festivos. La función fecha devuelve una fecha determinada por los argumentos año, mes y día. Escribo la función. En el primer argumento, selecciono el año. En el segundo, el mes. Y en el tercero, el día. Y como veis, estos tres valores que estaban separados, ahora se han convertido en una fecha. Voy a hacerlo también con la fecha de abajo. La función finmes devuelve el último día del mes, y también podemos elegir si queremos el último día del mes de la fecha que indiquemos, o de meses atrás o de meses futuros. Si pongo 0, la función devolverá el último día del mes de esta fecha, con lo cual, el último día es el 28 de febrero. Si lo hago para el mes siguiente, el último día de marzo es 31, y si lo hago para el mes anterior, el último día de enero es el 31. La función hora devuelve el valor de una hora. Como veis, en la tercera celda, hemos empleado el formato AM, PM, con lo cual, Excel ha convertido las 4 en las 16. La función hoy devuelve la fecha actual.
Si queremos saber la fecha que será dentro de 15 días, sumamos el valor 15. Y si queremos saber qué fecha fue hace 50 días, restamos 50. La función mes devuelve el mes de una fecha. La función minuto devuelve los minutos de un valor de hora. La función segundo devuelve los segundos de un valor de hora. Fijaros que como en la primera celda hemos omitido los segundos, el valor obtenido es 0. Y ya por último, tenemos la función siFecha, que devuelve los años, meses y días transcurridos entre dos fechas. Esta función es muy útil, sobre todo cuando queremos calcular la edad de una persona, o por ejemplo, el tiempo que llevamos trabajando en una empresa. Lo que ocurre es que esta función está indocumentada. Lleva muchísimo tiempo en Excel, pero nunca aparece en la lista de funciones, y tampoco aparece el asistente que nos indica los argumentos que tenemos que introducir. Si selecciono la ficha Fórmulas, y después fecha y hora, como veis, no aparece por ningún lado. Y si comienzo a escribir el nombre de la función, tampoco aparece ningún tipo de ayuda. Voy a calcular el número de días totales que hay entre esta fecha y esta otra fecha. Selecciono la fecha de inicio. Selecciono la fecha de fin. Y a continuación, tengo que poner un argumento, para decirle a esta función el valor que quiero que me devuelva, que puede ser los días, los meses o los años. Entonces, para que devuelva los días, pongo la letra D entre comillas. Y obtenemos que han transcurrido 167 días entre el 1 de enero de 2021 y el 17 de junio de 2021. Voy a calcular los meses transcurridos. Fecha de inicio. Fecha de fin. Y a continuación, escribo la letra M. Y obtenemos el número de meses transcurridos entre estas dos fechas. Voy a calcular los años transcurridos. Fecha de inicio. Fecha de fin. Y ahora, pongo una Y. Como veis, han pasado 0 años. Si copio estas funciones a las celdas de abajo, en la segunda fila obtenemos 660 días, 21 meses y un año. Y en la tercera fila, donde el periodo es mucho más largo, han transcurrido más de 19.000 días, 629 meses totales y 52 años. Ahora, voy a calcular el número de años, meses y días que hay entre estos dos rangos de fechas. En estas celdas, hemos calculado los días totales y los meses totales. Pero aquí, vamos a calcular los meses y los días, pero pasando por alto los meses y los años. Selecciono esta celda y vuelvo a repetir la función. Fecha inicial. Fecha final. Y en el argumento, pongo Y y la letra M. De este modo, estamos pasando por alto los días y los años que han transcurrido entre estas dos fechas. Con lo cual, han pasado 0 años, 5 meses y nos falta por calcular los días. Fecha inicial. Fecha final. Y como argumento, escribo la letra M y la letra D. Y de este modo, pasamos por alto meses y años. Con lo cual, entre el 1 de enero de 2021 y el 17 de junio de 2021, han transcurrido 0 años, 5 meses y 16 días. Si copio estas fórmulas a las celdas de abajo, obtenemos el cálculo de años, meses y días de todas las fechas. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.